Hear my voice scream, lay my body on the bed of roses. Hear my voice scream, don't let my dead unsold a violent dream. Bienvenidos, soy Elizabeth Armstrong, y hoy abriremos una puerta que jamás debió tocarse. Una puerta escondida en la esquina más oscura del universo, un universo tejido por sombras, susurros y fragmentos prohibidos de la historia, los fragmentos del lado oscuro. Esta noche, las tinieblas nos observan. Porque hoy en este rincón maldito donde convergen mundos imposibles, donde la realidad se retuerce y el horror se alimenta de cada pensamiento, seremos testigos de un combate que jamás debería existir. De un lado, mi creación, el príncipe asesino, el brujo forjado en el vacío, también llamado Kaiden Morgancy, un ente nacido entre conjuros, sangre y antiguas maldiciones. Y frente a él su rival inesperado. Un hombre que es más monstruo que persona. Patrick Bateman, la fría encarnación del psicópata americano, rostro pulcro, alma rota, masculinidad letal, mirada sin humanidad. Dos seres distintos. Dos monstruos. Dos abismos que se miran. Hoy analizaremos sus orígenes, sus habilidades, sus poderes y armas, sus fortalezas y debilidades, sus mentes, sus apariencias, sus cicatrices visibles y las que no lo son. Y descubriremos por qué nadie puede vencer al príncipe asesino en su propio dominio. Así que apaga la luz. Cierra la puerta. Y prepárate para entrar en un territorio del que pocos regresan. Comenzamos. Reproduce el video ahora mismo, suscríbete, activa la campanita porque lo que estás a punto de ver no lo vas a olvidar jamás. Resumen, historia del príncipe asesino, Kaiden Morgancy. Kaiden Morgancy nació como el tercer hijo de la reina Karen, perteneciente a la casa de Karen. Sus dos hermanas mayores eran Eliana, la primogénita, muerta por la maldición de la luz, y Lynn, quien más tarde se convertiría en reina junto a su esposo. Desde su nacimiento, la reina Karen percibió algo maligno en Kaiden. Temiendo su propio destino, ordenó a su médico de confianza que lo asesinara. El médico no pudo cumplir esa orden y, para salvarlo, dejó al bebé en una canasta y lo llevó a una montaña oculta, donde fue encontrado por el cazador Nahuel y su esposa Gabriela, quienes lo criaron con cariño hasta su muerte. A los 6 años, Kaiden descubrió una mochila antigua perteneciente a un príncipe traidor. En ella halló un diario que marcaría sus pensamientos oscuros, avivando su deseo de vengarse de su madre por haber intentado matarlo. Cuando creció, Kaiden atacó el palacio en secreto. Entre las 2 y 3 de la madrugada, entró al salón del trono, observó desde el techo y esperó a que todos durmieran. Luego descendió, esposó a la reina Karen y la inmovilizó por casi 1 hora, disfrutando del miedo que le provocaba, para después escapar por la ventana sin dejar rastro. Este ataque confirmó que Kaiden era ahora un asesino calculador, silencioso y despiadado. Tiempo después, Kaiden obtuvo la máquina de Mickey, un artefacto capaz de convertir ideas en seres reales. La utilizó para crear a Richu Oman, basándola en la ventana por la que él mismo había escapado aquella noche. Le dio aspecto humanoide con cabello negro, ojos verdes de pupila blanca, vestido blanco y pies descalzos. Sus poderes incluían velocidad sobrenatural, materialización desde la oscuridad y la capacidad de aparecer y desaparecer. Su arma, un cuchillo, símbolo de la violencia fría de su creador. Richu Oman apareció por primera vez ante Alejo, jefe de seguridad del palacio, cuando una cámara captó cómo se abría sola una ventana y la figura surgía desde las sombras con una sonrisa perturbadora. A partir de entonces se estableció una regla estricta: ninguna ventana debía quedar abierta, porque la oscuridad permitía que Richu Oman cruzara a la realidad. La luz la mantenía a raya, pero cualquier descuido podía traerla de nuevo. Misterio número 5, ¿por qué el príncipe asesino domina el enfrentamiento? Versus misterioso. Kaiden Morgancy vs Patrick Bateman.
en los archivos ocultos del fragmento número 5, aparece la razón más poderosa por la que el príncipe asesino supera a Patrick Bateman en cualquier duelo misterioso. Su infancia de supervivencia extrema y la oscuridad que lo moldeó desde el principio. 1. La infancia que forjó a un cazador imparable. Kaiden no creció entre lujos ni edificios brillantes como Bateman. Su mundo fue la montaña, el frío, el silencio y los depredadores reales. Desde niño, enfrentó criaturas salvajes. Uno de los eventos más documentados ocurrió cuando apenas era un infante. Superó a un gran oso, no por fuerza, sino por astucia pura. Aprendió a sobrevivir, a esconderse, a atacar solo en el momento exacto. Ese instinto primitivo lo acompañó para siempre. Kaiden no necesita ciudad, herramientas ni comodidad. Él es su propio ambiente. 2. La emboscada fallida y su verdadera naturaleza fría. Años después, Kaiden pasó 5 horas escondido tras una gran roca, con un machete afilado, esperando el carruaje de la reina Karen. Había calculado la ruta, el clima, la hora, la sombra exacta donde aguardaría. Pero cuando atacó, no era el carruaje de su madre, sino el de la familia suprema. Una trampa. Una oportunidad perdida. Kaiden no peleó. Kaiden huyó hacia la montaña, sin perder la calma, evitando un enfrentamiento imposible y preservando su vida. Su mente fría lo salvó. De vuelta en su hogar, frustrado pero aún racional, juró esperar la ocasión adecuada. Sabía que el tiempo era su aliado. Este episodio reforzó su reputación como un ser paciente, calculador y aterrador. Incluso la reina Karen sintió un miedo real, comprendiendo que tarde o temprano él volvería. 3. Bateman. Fuerte, pero limitado. Patrick Bateman es letal, sí, pero solo en su territorio, su apartamento, su ciudad, su rutina. Es un depredador urbano. Esconde cuerpos. Acecha víctimas. Vive entre sombras psicológicas. Pero nunca escapa. Nunca desaparece. Nunca se convierte en un fantasma. Bateman depende de la ciudad. Kaiden depende de sí mismo. 4. El factor decisivo del misterio 5. En un encuentro misterioso, donde las reglas no son físicas sino psicológicas, atmosféricas y sobrenaturales. Kaiden es impredecible. Puede aparecer o desaparecer en la oscuridad del monte. Puede saltar desde un punto ciego, moviéndose en silencio absoluto. Y su instinto de cazador supera por completo al ego de Bateman. Mientras Patrick intenta comprender qué está ocurriendo, mientras su mente busca control y perfección, Kaiden ya está detrás de él. Ya saltó desde las sombras. Ya está donde Bateman no puede reaccionar. La diferencia es simple. Bateman caza personas. Kaiden caza monstruos y reyes. Misterio número 4, el miedo oculto de Patrick Bateman. En el archivo oscuro, el misterio número 4 describe la debilidad más profunda de Patrick Bateman, una que jamás muestra en su vida diaria, pero que existe en un rincón oculto de su mente fracturada. Y es esta debilidad la que Kaiden Morgancy, con su máquina y su poder mental, convierte en un arma absoluta. 1. El mayor miedo de Bateman, el pasado que nunca quiso aceptar. Aunque Patrick se presenta como un hombre perfecto, elegante y sofisticado, en su mente vive un terror silencioso. El miedo a su origen, a su familia, a la verdad que oculta su apellido. Bateman no teme a la sangre. No teme a las víctimas. No teme a la policía. El verdadero terror de Patrick es él mismo y lo que puede llegar a descubrir sobre su propia línea familiar. En este misterio se revela que Bateman es hijo de una fuerza peligrosa, una figura poderosa del mundo criminal y financiero, alguien tan influyente que su sombra domina ciudades enteras. Patrick siempre temió que ese gigante, ese padre oscuro, regresara algún día. Un miedo enterrado. Un miedo que él nunca menciona. Un miedo que Kaiden sí puede leer. 2. La ventaja de Kaiden, leer el pensamiento. A diferencia de un asesino urbano como Bateman, Kaiden no solo ataca con cuchillos o trampas, Kaiden entra en la mente. Gracias a su sensibilidad oscura, puede percibir los pensamientos más profundos, los recuerdos ocultos, los temores enterrados en el subconsciente. Y cuando Kaiden explora la mente de Patrick, descubre una grieta enorme, la existencia de alguien en su pasado, alguien que Bateman intenta olvidar. Ese alguien se convierte en un arma. 3.
La máquina de Mickey, criaturas, monstruos y un rostro conocido. Kaiden utiliza la máquina de Mickey para manifestar cualquier cosa que imagine o cualquier cosa que encuentre dentro de la mente de su víctima. Y lo más aterrador es que no solo puede traer monstruos creados por él, sino también manifestar personas reales, recuerdos, figuras del pasado. En el caso de Batman, Kaiden descubre al padre ausente y peligroso, una figura imponente que Patrick siempre temió enfrentar. Entonces ocurre lo imposible. Kaiden libera no solamente criaturas, sino también una manifestación oscura del padre de Patrick. Una sombra viva de su origen. Un eco físico del miedo que Batman reprimió toda su vida. 4. El resultado. ¿Por qué el príncipe asesino gana? Batman puede asesinar personas. Puede ocultar cuerpos. Puede dominar en su ciudad, en su departamento, en su rutina. Pero no puede dominar su mente. No puede enfrentar su pasado. Y no puede combatir algo que emerge directamente de sus miedos más profundos. Mientras Batman duda, se confunde, retrocede, Kaiden avanza. Mientras Patrick se paraliza viendo esa figura que jamás quiso reencontrar, Kaiden utiliza sus monstruos, su lectura mental y sus manifestaciones para cerrar el círculo. Por eso el misterio número 4 concluye. Un hombre que teme a su pasado no puede vencer a un ser que controla la oscuridad. Kaiden no solo lucha con cuchillos, lucha con mentes. Y en esa guerra, Batman nunca tuvo oportunidad. Misterio número 3, el linaje oscuro del príncipe asesino. El misterio número 3 revela una verdad que Patrick Bateman jamás podría comprender. Kaiden Morgancy no pertenece por completo al mundo humano. Lleva en su sangre un origen más antiguo, más profundo y más peligroso. 1. El secreto ancestral, la familia de la sombra. Antes del reino del norte y antes de la casa de Karen, existió un imperio olvidado. El reino de la sinfonía, también llamado el reino de la sombra. De ese lugar proviene la más temida de sus monarcas, Raasa, la reina de la sombra, conocida por las antiguas crónicas como Big Mama Raasa. Ella era la bisabuela de Kaiden. Su historia es tan oscura que aún atormenta a los descendientes. Raasa ejecutó a su propia hermana, la reina Vanessa, utilizando dos figuras humanoides hechas de pura sombra que salieron de su cuerpo como si fueran extensiones vivas de su voluntad. Aquel día, el palacio se cubrió de tinieblas, y la sangre de la familia real quedó marcada por esa maldición. 2. Kaiden, un descendiente directo de la oscuridad. Por esta razón, el príncipe asesino no es solo un humano. Es un heredero de la sombra, alguien capaz de manipular sombras vivientes, convocar formas humanoides, desaparecer entre los rincones oscuros, distorsionar su cuerpo como un espectro, y regenerarse como si la oscuridad lo protegiera. Sus habilidades no vienen solo de entrenamiento sino de su linaje sobrenatural. 3. Patrick Bateman, un humano enfrentando lo imposible. Bateman puede asesinar. Puede planear. Puede dañar a una persona física. Pero Bateman es solo un humano. Un depredador urbano limitado al mundo material. Esto lo coloca en desventaja absoluta. Porque cuando ataca a Kaiden, no está golpeando un cuerpo normal. Está golpeando una entidad de sombra. 4. ¿Por qué Bateman no puede derrotarlo? Cuando Bateman hiere a un humano normal, el resultado es fatal. Pero cuando intenta herir a Kaiden, ocurre otra cosa. La sombra se deshace. El cuerpo se degenera y se reforma en las tinieblas. Kaiden se recompone como si fuera un espectro. Lo que Bateman destruye vuelve a levantarse. Bateman puede dañar carne y hueso, pero no puede destruir sombras vivientes ni linajes malditos. Por eso el misterio número 3 concluye. El asesino urbano puede matar cuerpos. Pero el heredero de la sombra no tiene cuerpo que pueda morir. Kaiden no es un objetivo material. Es un fragmento de oscuridad heredado de un reino olvidado. Por eso, esta vez también, el príncipe asesino gana. Misterio número 2, la ventana, la oscuridad y Rich Woman. El misterio número 2 revela una de las debilidades más simples, pero más letales, de Patrick Bateman, y cómo el príncipe asesino la convierte en un arma imposible de evitar. 1. Bateman, un asesino de rutina fija. Patrick Bateman mata personas, día y noche, y mantiene su vida perfectamente calculada.
Pero su rutina tiene errores. Siempre deja una ventana abierta en su apartamento. Lo hace para ventilar. Para mantener el frío. Para no sentir el hedor de los cuerpos que guarda en su refrigerador. Para sentir que tiene control. Pero esa ventana es su perdición. Mientras haya una ventana abierta, la oscuridad tiene un portal. 2. Kaiden y su creación, Richu Woman. El príncipe asesino posee la máquina de Mickey. Con ella, creó a Richu Woman, una entidad nacida de la oscuridad y del odio que Kaiden siente hacia su madre. Richu Woman. Aparece solo desde ventanas abiertas. Existe en la oscuridad absoluta. Ataca entre medianoche y amanecer. Se mueve sin sonido. Y desaparece con cualquier luz fuerte. Su arma. Un cuchillo fino, afilado, silencioso. El símbolo de la violencia fría que Kaiden siempre ejecuta. 3. La noche en la que Batman pierde su ventaja. Durante el día, Batman está a salvo. La luz del sol llena su apartamento. Sus rutinas lo protegen. Pero cuando llega a la noche sus luces se apagan lentamente. La ciudad duerme. Y la ventana queda abierta como siempre. Ese es el momento. Mientras revisa su refrigerador. Mientras observa sus trofeos. Mientras cree tener el control, la temperatura desciende de golpe. La ventana se abre un poco más. Y un silencio pesado se forma. Luego, unos mechones de cabello negro descienden desde la oscuridad. Richu Woman está adentro. 4. El grito que nadie escuchó. Batman siente la presencia. Gira. Ve la figura blanca, el cabello negro, los ojos verdes con pupilas blancas. Él grita. Se lanza hacia el interruptor. Activa la luz. Pero cuando la luz se enciende, Richu Woman ya no está. La cámara muestra el lugar vacío. Solo se ve la ventana, y tras ella, por un instante muy breve, la montaña desde donde Kaiden escapa siempre. Richu Woman regresa a su origen. Batman queda temblando, con la certeza de que volverá la próxima noche. 5. ¿Por qué el príncipe asesino gana? El misterio número 2 lo deja claro. Batman mata humanos. Batman actúa en lugares cerrados. Batman depende de la luz y el control. Pero Richu Woman es una criatura de la oscuridad, nacida de una máquina sobrenatural y de la mente enferma de Kaiden. Mientras Batman duerme, mientras trabaja, mientras intenta ignorar su miedo, la ventana está ahí. La oscuridad está ahí. Y la oscuridad siempre gana. Por eso el príncipe asesino vuelve a vencer. Se cuenta que aquella noche comenzó como tantas otras en la vida de Patrick Bateman, buscando una nueva víctima para satisfacer su necesidad enfermiza de control y perfección. La ciudad estaba silenciosa. La luna, escondida. Y un joven llamado Nicolás corría por su vida. Nicolás cruzó un pequeño bosque desesperado, tropezando entre las raíces, hasta llegar a un castillo abandonado, una ruina olvidada que nadie visitaba desde hacía décadas. Ahí entró. Ahí se escondió. Ahí tembló. Patrick, respirando con furia, siguió sus pasos. Su figura elegante pero sin alma entró al castillo y su voz retumbó entre las piedras. Saldrá. Esa víctima es mía. Sus pasos resonaban entre los pasillos vacíos, mientras abría puertas, empujaba mesas, buscando, exigiendo, reclamando. Y entonces algo respondió. Una voz joven, fría, burlona, resonó desde la oscuridad alta de la sala principal. Oye, idiota, estoy escuchándote. Y no vas a ganar esta vez. Batman se detuvo. Su rostro perfecto se contrajo en odio. Dame a mi víctima. Gruñó. No te metas donde no debes. La sombra en lo alto se movió. Y cayó. Fue un salto perfecto, silencioso. La figura aterrizó frente a Batman, con los ojos llenos de un brillo helado. Era Kaiden Morgancy, el príncipe asesino. El duelo en el castillo. Batman, furioso, sacó su machete y atacó sin pensarlo. El filo atravesó el cuerpo de Kaiden pero Kaiden no cayó. Su forma se distorsionó como si no fuera carne, como si estuviera hecha de humo y sombras. El corte no lo dañó. El cuerpo se reformó. Patrick retrocedió un paso, sorprendido. Kaiden simplemente sonrió. Soy un descendiente de la sombra. No puedes cortar lo que no es completamente humano.
Las paredes del castillo temblaron cuando Kaiden extendió sus manos. De su espalda surgieron dos siluetas hechas de oscuridad pura, las mismas sombras ancestrales del linaje de Rasa, la reina de la sombra, su bisabuela maldita. Patrick, sin saber qué hacer, levantó su machete. Las sombras lo rodearon. Lo presionaron. Lo inmovilizaron. Suéltame. Gritó Patrick. Eso no vale. Kaiden inclinó la cabeza. Y entonces, sacó la máquina de Mickey. Igual es la pesadilla personal de Batman. ¿No vale? Susurró Kaiden. Vamos a preguntarle a alguien más. Activó la máquina. Un pulso oscuro iluminó la habitación. Y desde el pergamino maldito salió una figura que Patrick jamás quiso volver a ver. La sombra viva de su padre. El mismo hombre que marcó su vida. El mismo rostro que Patrick temía enfrentar más que a la policía o a sus víctimas. El padre que siempre buscó evitar. Batman gritó al verlo avanzar. No tú no tú no. Pero la manifestación solo lo miraba con ojos vacíos. La máquina había traído el miedo más profundo de Patrick al mundo físico. Batman perdió el control. Perdió la fuerza. Perdió su máscara de perfección. Era la primera vez que temblaba. La ventana y la oscuridad final. Kaiden dio un paso atrás, levantó la mano y apagó todas las luces del castillo. La oscuridad llenó cada rincón. Y cuando la oscuridad domina y Ritual aparece. La criatura surgió desde una ventana vieja que se abrió sola, como si respirara. Cabello negro. Ojos verdes. Vestido blanco. Cuchillo silencioso. Patrick encendió su linterna desesperado. La dirigió hacia la criatura y la luz se encendió. Y Ritual desapareció. La apagó. Ritual volvió a aparecer. Batman gritó. La sombra de su padre avanzó. Las sombras de Kaiden lo inmovilizaron. La oscuridad lo encerró. Y al final solo quedó silencio. Igual o conclusión del misterio 1. En esa noche, quedó claro. Patrick Bateman puede matar humanos. Pero Kaiden Morgancy no es humano. Kaiden domina. La sombra, la oscuridad, las mentes, los miedos, las ventanas, las criaturas, y las pesadillas. Bateman depende de la luz de su departamento. Kaiden controla la oscuridad de todo un reino. Por eso, el príncipe asesino gana la noche y gana el misterio número 1. Durante el día, Batman está a salvo. La luz del sol llena su apartamento. Sus rutinas lo protegen. Pero cuando llega la noche y sus luces se apagan lentamente, la ciudad duerme. Y la ventana queda abierta como siempre. Ese es el momento. Mientras revisa su refrigerador. Mientras observa sus trofeos. Mientras cree tener el control y la temperatura desciende de golpe. La ventana se abre un poco más. Y un silencio pesado se forma. Luego, unos mechones de cabello negro descienden desde la oscuridad. Ritual está dentro. 4. El grito que nadie escuchó. Batman siente la presencia. Gira. Ve la figura blanca, el cabello negro, los ojos verdes con pupilas blancas. Él grita. Se lanza hacia el interruptor. Activa la luz. Pero cuando la luz se enciende y Ritual ya no está. La cámara muestra el lugar vacío. Solo se ve la ventana, y tras ella, por un instante muy breve, la montaña desde donde Kaiden escapa siempre. Ritual regresa a su origen. Batman queda temblando, con la certeza de que volverá la próxima noche. 5. ¿Por qué el príncipe asesino gana? El misterio número 2 lo deja claro. Batman mata humanos. Batman actúa en lugares cerrados. Batman depende de la luz y el control.
Pero Richu Oman es una criatura de la oscuridad, nacida de una máquina sobrenatural y de la mente enferma de Kaiden. Mientras Bateman duerme, mientras trabaja, mientras intenta ignorar su miedo la ventana está ahí. La oscuridad está ahí. Y la oscuridad siempre gana. Por eso el príncipe asesino vuelve a vencer. Y por mí, la que comunica lo que tememos. El amor y la compasión deben continuar, incluso a través de elementos que nunca imaginamos. Regresamos desde el mundo exterior para crecer, para convertir cada trayecto en un ritual. 2 clases, 2 caminos, el clásico y el maldito. Yo elegí el segundo. En este segmento del programa, comparto fragmentos del destino oscuro. Imágenes buenas, pasos malditos, hermanos de la oscuridad que escriben leyes en contextos espirituales. Si aún no lo has hecho, toca el botón de suscribirte. Así, juntos llegamos a nuestros sueños. Deja tu comentario con respeto y corazón limpio. Comparte este mensaje con todos tus contactos. Escribe estas palabras: el regreso al horror está vivo. Con eso enviamos 1 millón de mensajes en minutos. Recordamos que el poder del mensaje y del corazón valiente puede iluminar la oscuridad. Bienvenidos al Archvista Morningstar. Bienvenidos al horror. Bienvenidos al misterio.
Sayonara. Y nunca olvides, el terror puede ser un maestro, pero solo si lo enfrentas con valor.